Hoy hablaremos de un auténtico héroe, un personaje de la vida real que en contra de todos los pronósticos inspiró el cambio en su comunidad. Luchó por el respeto a nuestros recursos naturales y enseñó el amor a la vida, poniendo en peligro la suya. Un héroe que dejó el mundo mejor de como lo encontró. Era el año 2009. Un biólogo, en medio de una investigación, se adentraba en la región de Loxicha, en Oaxaca. Se descubrió a sí mismo en una suerte de paraíso escondido, preservado gracias a las montañas de la Sierra de Oaxaca. En el futuro, el profesor Francisco Abardía daría en una entrevista la descripción más acertada del lugar en el que se estaba adentrando ese intrépido investigador. Es impresionante cómo cambia el paisaje en el camino a San Agustín Loxicha. Al principio del trayecto no se ve nada alrededor, y ahí mismo, entre junio y julio, los maizales son hermosos. Luego, al pasar San José Pacífico, hay unos bosques de pino, con lugares donde no entra el sol. Después hay una frondosa región de media montaña, donde sobresalen algunos grandes cafetales. Nuestro biólogo trabajaba con reptiles, especialmente con lagartijas. En ese momento se encontraba estudiando aquellas especies del género Anolis, y fue así que llegó al rancho La Magnolia, tras la recomendación de la gente local mientras hacía muestreos. Si quieres ver animales, tienes que ir con Eugi, un chamaquito de secundaria. Al llegar, una familia muy amable que vivía en aquella finca le ofreció su hospitalidad. Ellos siempre eran muy atentos con quienes los iban a visitar. Fue entonces cuando el herpetólogo Raúl Gómez Trejo y un pequeño Eugi Roy Martínez, de 11 años, se conocieron. Cuando nació Eugi, seguramente nadie sospechaba que ese era el nombre más adecuado, pues el destino llevaría a este niño a codearse desde muy chico con científicos de talla internacional que lo visitaban para sus investigaciones de campo, en especial aquellos relacionados a la herpetología. Sus animales favoritos eran las serpientes y las ranas, pero aún así Eugi no discriminaba. Toda vida era igual de valiosa para él y siempre comprendió cuán importante es la función que cada ser cumplía en este planeta, y por tanto qué tan importante era preservar cada especie. Su padre, un hombre campesino que se ganaba la vida gracias a la caficultura, decía que eligió ese nombre porque leyó alguna vez que significaba precisamente serpiente, como aquellas con las que se convive en los cafetales. Sin embargo, él no veía maldad en ellas, como hace la mayoría de la gente. Lo que es más, enseñó a su familia y a sus hijos a respetarlas, así como a toda la naturaleza de la que se sentía afortunado de estar rodeado. Un dato curioso es que Eugi también es el nombre de una localidad de Navarra, España, y cuyo nombre, que también es un apellido, significa, según algunas teorizaciones e hipótesis, donde brota agua pura. Sea cual sea el significado, sin duda ambos conceptos se ajustaron muy bien a lo que Eugi se dedicaría a hacer y a lo que significaría para su comunidad. Raúl se sorprendió al ver que aquel niño contaba ya con varios ejemplares de serpientes que él mismo había atrapado de la zona y que hasta se encontraba documentando su comportamiento y hábitos y estudiaba sobre ellas todo cuanto observaba, muy similar a lo que él hacía en su trabajo. El encuentro de 5 días entre Raúl Gómez y Eugi Roy fue muy importante para el niño,
pues aprendió ávidamente todo conocimiento que aquel herpetólogo tenía para dar. Asimismo, como en una simbiosis, el conocimiento de la fauna local de Eugi, motivado por años de curiosidad por la naturaleza, sirvió al biólogo para localizar el hábitat de los antes mencionados anolis, un género de lagartijas que Eugi conocía muy bien, pues las ubicaba hace mucho tiempo desde niño. Presumiblemente, le acababa de mostrar la ubicación de ejemplares de la especie Anolis macrini. Desde entonces, el chico serviría de guía para los investigadores que acudían a documentar las especies que habitaban en el rancho La Magnolia. Algunos llegaban con él por recomendación de otros colegas expertos. Para otros, la gente local era la que les decía que si querían encontrar algo, debían ir con el niño que agarraba las víboras del diablo. Probablemente se referían a la víbora de la especie Ophryagus undulatus, que también es conocida en la región como cafetalera o chatilla, y que tiene unas escamas sobresalientes por encima de los ojos que parecen cuernitos, especie que, por cierto, según palabras del mismo Eugi, es la serpiente que más le llamaba la atención, y fue la primera con la que llegó a hacer manejo con gancho herpetológico a sus 16 años. Una especie muy común en esa localidad, y con la que comenzó su amor y conservación y respeto por los reptiles. Posteriormente, en 2012, a los 13 años, Eugi colaboró por primera vez en una investigación científica con Raúl Gómez, ahora como su mentor, y otros 3 investigadores más, en un proyecto sobre las lagartijas de la localidad. Tan solo un año después participó en otro estudio, que esta vez trataba sobre una enfermedad en los anfibios. A los 16 años, por recomendación de Raúl, su amigo y colega César Luis Barrio Amorós, un herpetólogo español, acudió con Eugi Roy para que le guiara por su finca y la selva oaxaqueña. Pasaron una semana en la que más que una investigación parecía un día de aventuras por la sierra. Fue ahí que le llevó a un lugar donde tuvieron oportunidad de fotografiar a una rana, de la cual ambos desconocían la especie. La sorpresa de César sería enorme cuando, al mostrarle las fotografías a varios colegas de talla internacional, le mencionaron que acababan de hacer un importante hallazgo para la herpetología, pues se habían topado ni más ni menos que con unas ranas de la especie Charadraila altipotens, una especie que se creía extinta, por lo cual Eugi y César acababan de redescubrir a esta especie. El herpetólogo publicó un breve artículo en el volumen 3 de Mesoamerican Herpetology, donde habla del hallazgo y agradece a Eugi por su colaboración y hospitalidad. Cabe mencionar que dicha especie de rana está enlistada en la norma oficial mexicana número 059, Semarnat 2010, como una especie en peligro crítico, debido a que, a pesar de que está presente en 3 localidades, sus poblaciones se han visto muy reducidas por la presión ejercida sobre su ecosistema, ya sea devastando por contaminación o por expansión de la mancha urbana a sus hábitats. Por lo mismo es que se creía extinta desde hace 50 años, pues nadie más la había visto, hasta que fue redescubierta por esa exploración hecha por Eugi y César. También participó en lo que podría ser el descubrimiento de una nueva especie de serpiente del género Sibon, un género de serpientes caracoleras. Por si no fuera suficiente, a los 17 años y más ya se encontraba obteniendo datos ecológicos de Sceloporus tanneri en ecología de ranas arborícolas de la Sierra de los Xicha y distribución y evaluación de riesgo de extinción por cambio climático de la lagartija Sceloporus tanneri, o actualizando la distribución del hábitat de Xenosaurus agrenon, cuando descubrió una población nueva de esta especie en ecología térmica de las lagartijas del género Xenosaurus en Oaxaca. También recolectó datos de diversas especies de ranas y otros animales. Por aquellos años, la lista de investigadores con las que colaboró era larga y algunos venían de distintos países como Costa Rica, España y Australia, para apoyarse con su guía para sus investigaciones.
Su familia le apoyaba y le alentaba a iniciar sus estudios universitarios, pues debido a la gran trayectoria que tenía ya siendo tan joven, el tener una licenciatura le abriría aún más las puertas para poder lograr algunos de sus más grandes sueños. Entre ellos estaba dedicar su rancho y tierras a la conservación de vida silvestre y convertirlo en una reserva natural. Otra de sus metas era la de documentar cada especie de su localidad, y no solo eso, sino escribir un libro sobre ellas, incluyendo sus nombres zapotecas, con el fin de que el conocimiento fuera accesible para las personas de las comunidades de la Sierra de Oaxaca por los nombres que estas personas conocían. Él siempre creyó que para conservar la gente debe conocer, y así podrán cuidar y convivir de manera armoniosa con aquello que los rodea. Entonces, para entrar a la carrera de biología, Eugi tomó diversos trabajos para poder ahorrar, como ser ayudante de cocina o estibador en una bodega. Pero quizá el más gratificante fue el de ser maestro en una primaria donde le inculcó a los alumnos la visión de proteger y conservar la vida silvestre. No era extraño que sus pequeños alumnos hablaran con terminología propia de la carrera de biología. Él siempre se encontraba educando, dentro y fuera del aula, en la escuela a sus alumnos, y en las calles, eventos sociales y en su casa, a todo aquel que lo escuchara. Y así es como entró al Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, que forma parte del Tecnológico Nacional de México. En la carrera de biología, ahí expandería sus conocimientos y experiencias, y además haría nuevos amigos con los que colaboraba en las redes sociales como Biologers, un proyecto de divulgación en redes sociales que aún podemos encontrar con el nombre de Mi Padrino es Undino. Sin embargo, Loxicha no es solo una localidad muy hermosa, con sus impresionantes paisajes, gran biodiversidad y generosos recursos naturales, sino que también alberga oscuridad en su pasado, una mancha que sus comunidades sufren aún hoy en día. Para entenderlo mejor, el abogado oaxaqueño Israel Ochoa describiría en una entrevista, de forma muy breve pero concisa, cómo es que se vive la situación en esa parte de la Sierra de Oaxaca. Allá quedó muy metido en la gente eso de andarse quitando la vida unos a otros. Y es que entre cacicazgos, tala ilegal, cacería furtiva, crimen organizado, intereses políticos y grupos guerrilleros que ven a Loxicha como un tesoro solo suyo, a la espera de ser explotado únicamente por sus codiciosas manos, las personas que viven en las comunidades de la zona sufren una inseguridad constante en las calles, en el campo y hasta en sus casas, porque nunca sabes si te va a atacar un talamontes, un cazador furtivo. Tal vez un político te acuse de involucrarte con las guerrillas, o tal vez seas un daño colateral de estas. Quizá te cruces con algo que no debías ver. Tantas son las formas de inseguridad que te pueden golpear en la localidad como intereses hay en la región. A pesar de todo esto, Eugi seguiría siendo el puente entre la ciencia y su comunidad, colaborando con investigadores incluso del Laboratorio de Ecología de Anfibios del Instituto Politécnico Nacional y del Laboratorio de Herpetología de la FES Iztacala de la UNAM. En otras ocasiones iba a campo con sus amigos, y en algunas otras él hacía sus propias investigaciones y monitoreos. También acudía a los llamados de sus vecinos cuando le preguntaban qué animal se había metido en sus casas para enseñarles sobre el ejemplar y posteriormente reubicarlo. Su casa, su rancho, para aquellos momentos era muy conocido por el gremio de las ciencias biológicas, por darle siempre la bienvenida a científicos e investigadores locales y de otras partes del país, como si fuera un laboratorio no oficial que ofreciera su conocimiento y su hospitalidad a todo aquel que estuviera dispuesto a aprender y conservar. Sin duda, esto ayudaba mucho a poder tener la atención puesta en Loxicha y los recursos naturales que se debían proteger. Pero quizá para algunos intereses esta era demasiada atención.
En 2020, el mundo entero se paralizó con la aparición de una nueva enfermedad y se adoptó como medida preventiva el confinamiento a nivel global. Incluso en una localidad tan remota como en la que vivía Eugui Roy, esta norma se había impuesto. En aquel entonces, Eugui ya contaba con 21 años y se encontraba en el segundo semestre de la carrera de biología. En aquella temporada de aislamiento, ya se encontraba trabajando en su anhelado libro. Ya iba muy avanzado, llevando 40 especies endémicas del lugar con datos muy detallados sobre estas. Y también a principios de mayo de ese mismo año, se encontraba monitoreando a una hembra de venado cola blanca y a su pequeño cervatillo, a quienes cuidaba y documentaba de ellos todo lo que sucedía. Eugui había acordado con un niño de su comunidad que se acompañarían a ir al monte a monitorear a los animales. Y en la mañana del 7 de mayo, el niño acudió a su casa, emocionado por lo que aprendería ese día en el campo. Sin embargo, cuando Eugui lo atendió, le pidió volver más tarde, pues en ese momento aún no se encontraba listo para ir. Momentos después, alguien escuchó gritos, luego detonaciones, y entonces silencio. Una vecina preocupada acudió al lugar pensando que quizá Eugui había tenido algún accidente, pero cuando llegó a la puerta de su casa, se hallaba viendo la escena del crimen. Ahí, rodeado de sus amados bichos que acababan de quedar huérfanos, yacía Eugui Roy Martínez. Todo estaba en su lugar. Quien hubiera estado ahí, no se había robado nada. Tuvo Losicha en sus bienes un biólogo en floración y un científico en embrión con inquietud en los genes. Ningún beneficio obtienes cuando la muerte te ficha. Ay, Oaxaca, qué desdicha que sean tus proyectiles peores que los reptiles venenosos de Losicha. Cada año en México, el día 25 de enero, se celebra el Día del Biólogo. Esto para reconocer el trabajo de estos profesionales y el conocimiento que nos comparten, el cual es fundamental para cuidar el mundo que nos rodea. La biología no es solo saber de animalitos y plantas, como muchos creen. La biología estudia la vida misma y la forma en la que esta vida pasa de un organismo a otro, revelando todas las conexiones entre seres vivos que hacen posible que tú y yo existamos en este momento. Porque ningún organismo, ninguno en este planeta, es completamente independiente. Por mucho tiempo, la especie humana ha creído que vive aparte del mundo natural, o peor, algunos piensan que están por encima, cuando la realidad es que solo somos una especie más. Igual que todas, dependemos de la existencia de otras especies para seguir existiendo. Muchos buscan la magia en lugares ocultos y textos prohibidos, sin darse cuenta que estamos rodeados de la magia más grande de todas, la vida misma. Uno de los misterios con los que estamos más en contacto, pero a la vez es el más ignorado. Este es el trabajo que hacen los biólogos: recordárnoslo, desentrañarlo. Recordarnos que cuidar la vida traerá más vida y que cada vez que un megaproyecto, un complejo inmobiliario, un proyecto turístico, un gasoducto y demás intereses deciden poner el dinero por sobre la vida,
La humanidad está un paso más lejos de ella. Si nuestros profesionales en materia ambiental siguen siendo ignorados, un día estaremos tan lejos de la vida que ya no podremos alcanzarla. Muchos lamentaron la pérdida de Eugy Roy. Desde su familia, amigos y los vecinos de su comunidad hasta eminencias internacionales. Sin duda alguna, este es un caso que aún hoy en día sacude a la comunidad de la conservación ambiental, tanto por la búsqueda de justicia como porque también muchos sentimos, y así fue, que nos quitaron a una de las promesas de la conservación más prominentes y con mayor potencial que muchos hayan visto. Sin embargo, también creo que es importante no olvidar las semillas del conocimiento que Eugy se dedicó a plantar desde siempre y que hoy germinan en cada persona que lo conoció, pues en ellas aún vive. Se dice que en su velorio habían unos niños que se contaban anécdotas que vivieron con él, y uno de ellos dijo: el otro día me encontré una serpiente ratonera, pero no me dio miedo, porque Eugy ya me enseñó.